¿Cómo están? Bueno, vamos a reiniciar debido al corte que hemos tenido con Wi-Fi, los problemas que hemos tenido, así dejamos grabado y van a ser 2 bloques, así que les animamos a poder volver a hilar algunas cosas que habían quedado ya de la charla iniciada, como por ejemplo la palabra allí en San Juan capítulo 15 versículo 26. Hoy estamos hablando de la experiencia, en la serie La experiencia del Espíritu, el capítulo de hoy toca el Espíritu de verdad. Ya habíamos hablado acerca del jueves pasado, acerca de lo que era el Paráclito, lo habíamos dicho, y reiniciamos hoy tomando la segunda de las 5 condiciones maravillosas que tiene el Espíritu Santo y están relacionadas a esta palabra que es el Espíritu de verdad. Allí leíamos en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que la segunda de estas 5, acciones del Espíritu es que es el Espíritu de verdad. Y habíamos dicho que el Espíritu de verdad tiene 2 funciones, una externa y otra interna. La función externa es la que está en San Juan 16:8, que es la de convencer al mundo de justicia y de juicio, y la acción interna es aquella que está en San Juan 16:13, y es la acción que hace para guiarnos a toda verdad, no habla por su propia cuenta y toma de parte de Dios y nos lo hace saber. Estas 2 acciones son extraordinarias, son maravillosas porque no lo limitan al Espíritu, no lo hacen que quede solamente en un ámbito de hablar en lenguas o de una manifestación nada más de milagros, sino que tiene que ver con el poder maravilloso del Espíritu Santo en cuanto a esta acción externa, que es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu. Y allí cuando vamos al capítulo 4 de Lucas, te invito a que me acompañes a leer capítulo 4 de Lucas, es el pasaje que nosotros conocemos como la tentación de Jesús. Quiero trazar antes de hablar acerca de la acción externa e interna, posicionarnos en el Espíritu de verdad, ¿no? Estamos posicionados en que la experiencia del Espíritu, pero del Espíritu de verdad, como dijimos, no hay otra forma que no sea pasando por la cruz, tanto para ser el Espíritu Consolador como para ser el Espíritu de verdad. No hay ninguna otra manera que podamos nosotros manifestarla, nosotros podamos saber que el Espíritu Santo habita en nosotros si no es pasando por la cruz. Si no pasaste por la cruz, no podés vivir la experiencia del Espíritu. Es algo tremendo esto, porque allí lo dice Efesios capítulo 1, que cuando creímos a su palabra, cuando nosotros avanzamos al pasar por la cruz, cuando hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado juntamente con Él, el Señor Dios pone en nosotros el sello, la garantía del Espíritu Santo. Dice allí en el capítulo 4, versículo 1, que conocemos esto, ¿no? Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es tremendo porque allí venía de una experiencia en cuanto a estar lleno del Espíritu Santo, porque él había pasado por las aguas del bautismo y se había declarado abiertamente con voz audible la voz de Dios que decían: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, toda esta circunstancia, todo este comienzo, del ministerio del Señor Jesucristo a través de haber sido obediente y pasar por las aguas del bautismo, lo posiciona, lo establece en este estado de ser lleno, de estar lleno del Espíritu Santo. Es decir, él aquí da testimonio de que estaba vacío de toda expectativa humana y lleno de lo que el Padre depositó en él. Y el Espíritu guió a Jesús al desierto y fue guiado en el desierto.
el capítulo 4, versículo 1, lo que acabamos de leer es que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 4, 14, después de todo lo que sucede allí en medio del desierto donde fue tentado, dice que él salió lleno del poder del Espíritu Santo. Y hagamos un paralelismo entre lo que sucedió en el desierto y lo que el Señor enseña del Espíritu Santo. Y hay tres posiciones experimentales del Espíritu Santo, y allí es lo que veíamos hace un ratito en cuanto a estas tres acciones externas. Miren, cuando vos vas al capítulo 4 de San Lucas, vos vas a ver que Satanás lo dimensiona en tres situaciones diferentes. Y aquí sería bueno que nosotros pongamos por vista el hecho de poder particularmente detenernos en este relato de la tentación. Siempre lo vemos de diferentes maneras, pero quisiera que te detengas particularmente en el relato de la tentación en cuanto a esta palabra, ¿no? Que es la primera acción externa, porque allí es donde el Señor Jesús, en el relato de la tentación, es donde el Espíritu Santo lo lleva directamente a ejercer esta acción externa. No tenía nada más ni nada menos que a Satanás delante. O sea, ya no era un tema interno de él, ya no era una acción interna del Espíritu, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto no es un dato menor. Esto es algo que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida, el poder saber, ya lo vamos a ver en otro momento, lo que es la llenura del Espíritu Santo para poder enfrentar el desierto. El Señor Jesús no entró al desierto para ser lleno del Espíritu Santo. Él entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Esta es la diferencia conceptual de los momentos en que hablamos nosotros de los desiertos de la actualidad. Nosotros decimos, estoy en un tiempo de prueba, estoy en un tiempo de dificultad, y allí es donde el Señor me reconforta. En realidad, lo que yo debo saber es que cuando Dios me va a llevar a un desierto, Él me va a llevar a un desierto, es porque Él tiene la certeza de que yo tengo la llenura del Espíritu Santo. O por lo menos yo tengo que tener la seguridad de estar lleno del Espíritu Santo, porque si no, todo lo que suceda en el desierto va a ser un problema grave para mí. Y esto es lo que el Señor Jesús determinó a través de entrar al desierto. Y quiero que hagamos un paralelismo para poder entender que la primera acción externa del Espíritu es convencer al mundo del pecado. Convencer es conseguir o llevar a una persona a que actúe y piense de otra manera. Entonces, la acción del Espíritu Santo externa es que el mundo, es conseguir que el mundo no siga pensando lo que está pensando, sino piense lo que Dios diseñó, lo que Dios pensó para el mundo. Espero ser claro en esto, porque es la acción externa del Espíritu Santo y es lo que el Señor Jesús ejecutó nada más ni nada menos que con Satanás. Se trata de lo que el Espíritu hace y no mi fuerza. El Señor Jesús no fue con su fuerza, no fue a Él a levantar y a sacar la espada y a pelear con Satanás. No necesitaba hacerlo porque estaba lleno del Espíritu Santo, Él estaba establecido en el Espíritu Santo. Entonces, convencer al mundo de pecado es la acción externa. Y esta acción es la más poderosa que podamos escuchar, ver y vivir. La acción externa de convencer al mundo de pecado es una acción poderosa. No hay otra acción más poderosa que esa. La acción clara del amor de Dios hacia la humanidad. Y se manifiesta a través de una persona, del Espíritu Santo. El relato de la tentación de Jesús implica esta situación externa. Eso está en el relato de Lucas capítulo 4, de versículo 1 al 13. Es la misericordia expresa, es lo que Dios manifiesta, es como se hace ver el amor de Dios aún con el mismo enemigo delante. Era Satanás el que tenía él adelante. ¿Cuánto más nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones extremas y creemos que tenemos todo tan claro? ¿Tenemos la certeza de pasar el desierto lleno del Espíritu Santo? Mirá, hay tres cosas que por lo menos el Señor Jesús le marca a Satanás
Y son las cosas que el Espíritu Santo hace. No es nuestra fuerza. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo me voy a dar cuenta de estas tres cosas. La primera está en Lucas capítulo 4, versículo 4, y dice que Jesús le estableció a través de esa palabra, le dijo, necesitas de mí. La segunda cosa está en Lucas 4, 8, son las tres acciones, ¿no?, de tentaciones. Vos lo vas a leer después, vos lo vas a ubicar eso, y vas a ver que la primera cuestión es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitas de mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con las personas. Las convence que necesitan de Dios y no necesitan de las cosas externas. ¿Cuántas veces vos habrás seguramente hablado y predicado? No, pero no es a través de un sacrificio, no es a través de creer en una imagen, no es a través de una promesa, sino es a través de creer en la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos en estas situaciones para poder desde nuestra fuerza hacerlo? Y el Espíritu nos dice, tranquilo, porque lo hago yo. La primera acción que hace el Espíritu Santo externa, en este caso en el desierto, a través de Jesús, le dice al enemigo, necesitas de mí. La segunda está en Lucas 4:8, cuando Satanás lo lleva y le muestra todos los reinos, y el Señor Jesús, con la llenura del Espíritu, le dice, necesitas adorarme y servirme. Y esto es lo que hace nada más ni nada menos el Espíritu Santo cuando vos vas a hablarle a alguien. Y tenés que darte cuenta, porque tanto en la primera acción, cuando uno habla, el Espíritu nos quita del medio de nosotros para accionar Él y decir, necesitas de Jesucristo, necesitas de mí, para que las personas puedan ver esto. La segunda cuestión tiene que ver con la adoración y el servicio. No hay ninguna forma externa en el mundo que suplante lo que es adorar y servir a Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Allí en 4:8 el Señor le dice a Satanás, y es la llenura del Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que era Jesús hecho carne. Le dice, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Y la tercera acción externa tiene que ver con el Lucas capítulo 4, versículo 12. No podés hacer nada en contra mío. Por más que quieras hacerlo, por más que venga la legión de ángeles, como vos decís, vos no podés tocarme a mí, no podés hacer nada conmigo. Y esto es lo que el Espíritu hace a través nuestro cuando las personas quieren enfrentarnos a contradecirnos o a levantar la voz en contra nuestro, porque es el Espíritu Santo el que tiene que obrar de esa manera. Hablaba Jesús de Dios remitiéndose a Él, es decir, todo lo que ya vamos a ver, todo lo que hablaba Jesús provenía del Padre, pero estaba establecido en Él, de lo que Él iba a hacer. Esta es la experiencia del Espíritu externa, esto es lo que el Espíritu de verdad hace externamente. Lo que habitaba en Él lo avalaba, es decir, Él estaba lleno del Espíritu Santo, lo que habitaba en Él avalaba esto de establecerle a través del Espíritu que necesitaba de Dios, a través del Espíritu que era adorarle y servirle a Dios, a través del Espíritu que no podía hacer nada en contra de Él. Y esto es algo que nosotros tenemos que establecerlo a partir de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu nos da las herramientas para entrar en el desierto. No podemos entrar al desierto, no podemos ir al desierto sin la llenura del Espíritu Santo. Sin esta garantía de saber que no hay nada nuestro para enfrentar lo que venga. No en todos los desiertos habrá tentación, pero sí dificultades. Y esto es algo que tenemos que empezar a dejar prevalecer en nuestra vida. Tenemos que empezar a establecer que es la llenura del Espíritu Santo lo que nos da la facilidad, entre comillas, quiero decirlo esto, facilidad para hablarle a las personas. Esta acción externa de poder convencer al mundo de pecado no viene de parte nuestra, viene de parte de poder saber que es el Espíritu Santo el que nos habita, es el Consolador el que nos habita, es el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad, como vamos a ver en el próximo bloque.